Tengan ustedes muy buenas tardes, esperando que todas se encuentren muy bien, que Dios esté derramando lluvia de bendiciones en cada uno de sus hogares. Primero voy a empezar presentándome para las personas que a lo mejor no me conozcan. Mi nombre es Jacqueline Rojas, soy estudiante de la Universidad Técnica Particular de Loja. Estoy cursando el 8º ciclo de la carrera de psicología y dentro del pénsul académico, pues me ha tocado dictar este taller enfocado a la prevención primaria. Acerca de la salud mental. El tema que vamos a tratar hoy es el factor de riesgo, el estrés, ¿sí? Empezamos, chicas. Muchas de ustedes se preguntarán, ¿qué es la salud mental? Pues la salud mental nos dice que es un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar dificultades normales de la vida, es consciente de sus propias capacidades, puede trabajar de forma productiva y es capaz de contribuir a su comunidad. Pues a lo que se refiere aquí con afrontar las dificultades normales de la vida, quiere decir que pueden ser estas ya por causas económicas, por causas familiares, sociales, a su vez también sentimentales. Hay diferentes factores que a veces nos impiden tener o gozar de una buena salud. Nos dice que también somos conscientes de nuestras propias capacidades. Al momento de que nosotros vamos a ejercer alguna labor, ya sea en distintos campos que nosotros nos desempeñemos, en este caso, nosotros cuando nos planteamos una meta, estamos conscientes hasta a dónde queremos llegar, qué trayectoria debemos tomar, o sea, vemos hasta dónde nosotros podemos tener la capacidad de afrontar y asumir las consecuencias que conlleva llevar a cabo esta meta, ¿verdad? Dice que podemos trabajar también de forma productiva. Al momento que nos dice trabajar de forma productiva, muchos de nosotros nos desempeñaremos en el campo de una empresa, en la agricultura, tal vez un negocio propio. Al nosotros trabajar conscientemente, pues, estamos siendo productivos para el campo en el que nosotros nos desempeñemos. Y a su vez, podemos ser, con nuestro trabajo, aportar con un granito de arena y contribuir para nuestra sociedad en la cual nos encontremos inmersos. En este caso, yo quisiera hacer una pequeña pausa y preguntarles a ustedes, ¿me están entendiendo lo que les he explicado acerca de la salud mental? Chicas, ¿están ahí? Hola, Jackie. Sí, está entendible lo que estás explicando, no hay problema, sigue nomás. Bueno, en mi caso yo entiendo lo que... Ya. Bueno, entonces continuamos, ¿ya? Vamos a dar un claro ejemplo de un problema que nos afecta directamente a nuestra salud mental. Muchos de nosotros sabemos que la situación más que todo que hoy en día está atravesando nuestro país y a nivel mundial se podría decir, ¿no? Un claro ejemplo es esto de la pandemia, del COVID-19, que creo que nos ha afectado a todos de manera directa y a veces indirectamente. Una de las principales amenazas que nos trajo esta pandemia fue el temor a la enfermedad, la muerte de muchos familiares, ya sean estos cercanos o a su vez personas conocidas, que también a veces
es doloroso, ¿no? Afrontar la partida de ellos de una manera inesperada, se podría decir. La crisis sanitaria también que nos conllevó a tener esta pandemia. Otra repercusión que nos ha hecho en nuestras vidas esta pandemia ha sido el tener que enfrentarnos a un aislamiento que a veces, o sea, fue como quien dijo, algo obligatorio, que por el mismo temor que nosotros teníamos, tuvimos que vernos obligados a cumplir prácticamente. Y a través de esto nosotros pudimos tener muchos problemas. Uno de ellos fue también la crisis económica. Al nosotros mantenernos en casa, aislados, prácticamente no podemos ejercer con nuestras labores diarias que estábamos acostumbrados a hacerlo. En este caso, las personas que trabajan en instituciones, ellas tuvieron que acogerse al teletrabajo, cosa que a veces son personas, en este caso, que son, ¿cómo diría? Que saben del arte, pero a veces la tecnología ha ido avanzando poco a poco y les ha costado llegar a acoplarse a ese ritmo de vida. Y a lo que me refería a la crisis económica es pues que muchos de nosotros, antes de que se viniera esto de la pandemia, pues habíamos tenido planes, metas, nos habíamos propuesto que en tal año yo voy a hacer esto, nos habíamos endeudado. Entonces, miren, cuando se vino todo esto de la pandemia, ¿qué tuvimos que hacer? Sin más, contenernos, quedarnos en casa, y mientras las preocupaciones ya nos venían, que la cuota ya se acercaba de pagar. Yo creo que a muchos de nosotros nos pasó eso, ¿verdad? Sí, fue muy difícil. En el sentido también otro es la crisis social. A través del aislamiento nosotros también podemos experimentar la crisis social. Esto nos quiere decir que nosotros, por ejemplo, como digo, estamos acostumbrados ya a un ritmo de vida, que si yo trabajo, pues, más que sea el fin de semana, lo tengo libre y programo muchas actividades. Y al no poder salir de casa, entonces nos veíamos como de cierta manera frustrados a no poder satisfacer esas necesidades. Muchos de nosotros teníamos, en este caso todos somos mamitas, creo que teníamos algún familiar lejos al que por lo menos íbamos a visitar. A lo mejor no todos los fines de semana, pero sí, o sea, de vez en cuando se podría decir. Y miren, por este tema de la pandemia se suspendió todo eso. Y eso nos afectó socialmente, yo creo que a todos, y en este caso también hubo repercusión en la familia, en los niños, que en la familia se podría decir que hubo mucho estrés, mucho desempleo, mucha ansiedad y depresión. También ha habido personas que han sido refugiado en el consumo de licor. También últimamente se ha visto mucho esto de dentro de la familia, la violencia intrafamiliar. Por lo general, ya los padres sabían los roles que ellos tenían que cumplir, como es la madre siempre a levantarse, a hacer las faenas de casa y preparar a los niños para que vayan a la escuela, y el padre a su vez salía a trabajar en los distintos campos que él se desempeñe. Entonces, como que ya no había mucho ese roce físico y no se, como que aminoraban los problemas, pero a raíz de que ha pasado esto de la pandemia, verse los dos ahí sumergidos en el mismo núcleo familiar por durante horas, se podría decir, muchos aprovecharon, pero hay otras personas que a su vez esto lo vieron mal y se empezó a ver mucha violencia intrafamiliar, como puede ser hubo personas que incluso hasta han llegado al extremo, ¿no? Al extremo de golpear, en este caso, a veces a los hijos, o a su vez a
a su cónyuge. En eso imagínense, al momento de suceder esta agresión física, que se podría decir física o psicológica, hay veces que los niños están muchas de las veces escuchando todo eso, entonces también les produce un problema acerca de la salud mental de ellos. Otro de los factores puede ser la hiperactividad en los niños, que los niños estaban adaptados también a un ciclo, a un ritmo de vida, de levantarse, desayunar, ir a la escuela, tener sus actividades académicas, regresar a casa, hacer sus tareas hasta cierto horario y después irse, qué sé yo, a practicar algún deporte, como puede ser natación, básquet, fútbol, bueno, infinidad de deportes que a veces practicaban. Y en estos tiempos casi ya no se puede hacer eso con la misma libertad que teníamos antes. Entonces también ha hecho que en los niños se produzca esta hiperactividad y ellos se frustren al no tener qué hacer en casa. También a veces en los niños se ha producido el abuso y negligencia por parte de los padres, que también en este caso las madres se ven como son las que pasan la mayoría de tiempo ahí con ellos, pues no se han preocupado de que los niños a lo mejor se alimenten bien, de que tengan una vida normal, o sea, se podría decir como la que antes la tenían. Eso es en cuanto les puedo decir acerca de los factores de riesgo que hemos tenido en base al claro ejemplo de la pandemia que hemos tenido que vivir y que de hecho la seguimos viviendo todavía, pero yo creo que ya en una manera menos intensa. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, sí, está claro. No sé si ahí de pronto alguien me quisiera acotar algo. Por ejemplo, a Jime le veo un poco animada. Jime. No sé si usted nos puede comentar algo acerca de los problemas que le ha ocasionado la pandemia. Ya, yendo a su tema sobre la salud mental en base a lo que es el COVID-19, ¿no? Que ahorita obviamente ha acontecido. En virtud de todo lo que usted ha dicho, plenamente es cierto todo, porque realmente sí nos ha afectado de muchas maneras, muchas familias. En caso igual le comento también que en mi hogar también hubo esa clase de depresión, en la cual, estar encerrado 3 meses fue terrible, muy terrible, porque a la vez hubo problemas entre familias, y bueno, y en conclusión a todo eso, la mejor opción fue, bueno, yo en mi parecer sí está bien que por ejemplo las autoridades han hecho que elaboren o que venga la vacuna, ¿no? En la cual sí ayudaría a mucha gente, a las personas de la tercera edad, ya pues para que todo esto pueda normalizarse de muchas maneras. En base a eso también quiero decirle que está bien, o sea, lo que usted está haciendo, porque le veo interesante, ¿no? Para que uno también a la vez pueda desahogarse y pueda hacer, satisfacer la necesidad que tiene uno, ¿no? En expresar lo que siente, ¿no? Bueno, eso es en base a lo que puedo decirle. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Jime. Sí, básicamente lo que pretende la Universidad Técnica Particular de Loja es que a través de los estudiantes, ya siendo un requisito para nuestro pénsul académico, pues también tratar de dictar estas charlas en base a que hay muchas personas que, por ejemplo, a veces nos interesamos en la salud física
en que a lo mejor nosotros, si nos duele la cabeza o nos duele la barriga o tenemos una fractura, o sea, siempre nos interesamos en esas cosas, pero no, en realidad no nos interesamos en nuestra salud mental, en lo que, como dicen, una mente sana nos puede conllevar a muchas cosas. Mientras tanto, si no pensamos bien, si no tenemos una buena salud mental, nos podemos privar de poder hacer las cosas de manera eficiente. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de tratar de concientizar también a la gente, de hacerles notar que esto de la pandemia nos afectó a todos. O sea, por eso yo les ponía un claro ejemplo que me van a entender, porque es algo que lo estamos viviendo todos a nivel mundial, ¿ya? Entonces, continuamos. Como les explicaba, más allá de las devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia, los países de América Latina y del Caribe se enfrentan una inmensa crisis de salud mental debido al estrés y trauma experimentado por familiares, amistades y otras personas cercanas, quienes perdieron la vida, dice. A esto fue cuando, en el caso que yo les decía, la pérdida de un ser querido, a veces uno se, como que diría, hay un cierto grado de conformidad cuando uno se sabe que tal persona estuvo enferma, que atravesó una dura etapa por su misma enfermedad y que, bueno, a veces hasta nosotros de manera indirecta decimos, mejor que Dios la recogió, ¿no? O sea, es como que uno mismo ya está como que encaminado a afrontar esa pérdida, pero en este caso fue tan difícil saber que, o sea, esto vino de la noche a la mañana y que muchos familiares cercanos o a su vez nada más conocidos, vecinos perdieron la vida a raíz de esto, que estando bien, pues solo se escuchaba en las noticias que tal persona ya falleció o simplemente cuando veíamos en el internet que decía hay, por decir, 70 muertos, ya ahorita ya aumentaron las cifras, o sea, era algo alarmante, algo que a su vez, cuando empezó el problema fue allá en China, es como que lo veíamos muy lejos de nuestra realidad, pero cuando ya viene el problema acá, Ecuador, es como que también, o sea, ya fue más aterrador saber que ya estaba acá, que ya tal vez nos podría tocar a cualquiera de nosotros, ¿verdad? En mi caso, pues yo podría decir que hasta el día de hoy, gracias a Dios, pues no he tenido que pasar una pérdida directamente por causa de esta pandemia. Pero sí ha habido muchos conocidos, familiares cercanos que sí lo han hecho y ha sido algo muy duro. También dice que personas que contrajeron el virus e incluso aquellas que enfrentan una larga recuperación. Como lo sabemos todas, esto todavía no es algo que se podría decir que se ha ganado la lucha. Esta vacuna que estamos teniendo, pues, no nos garantiza de que la enfermedad ya se nos va a ir del todo, pero sí, o sea, aminoriza las consecuencias o hace que la enfermedad se vuelva un poco más leve. Dice que a raíz de todo esto también ha habido individuos que no pueden acceder a servicios y a recursos básicos por la sobrevivencia. Prácticamente nosotros se puede decir que todavía la pandemia no nos ha afectado mucho, pero hay otras personas que son, o sea, de escasos recursos bien limitados, que hoy en día a lo mejor estarán atravesando esa situación, que no puedan satisfacer ni siquiera sus necesidades básicas, como es un servicio de agua, un servicio de luz, mucho menos tener un internet. O sea, ellos se van a ver aislados, no tanto porque el gobierno lo diga, sino porque las limitaciones o porque los recursos de ellos no les permiten. ¿Ya? Eso es lo que les puedo acotar en base al ejemplo que les he puesto. Ahora les
Ahora ya no veamos el lado negativo de la pandemia. Vamos a dar unos pequeños consejos para tratar de tener un poco más de tranquilidad acerca de este problema que nos aqueja a todos. El primer consejo dice, evita la sobreinformación. Como les decía hace ratito, cuando recién apareció la pandemia, nosotros nos preocupábamos y encendíamos, creo, cada rato el televisor a ver las noticias. Y en las noticias, en muchas de las fuentes decían, sí, ya está por no sé dónde, ya la enfermedad ya ha llegado a tal ciudad, ha habido tantos muertos, personas que a veces en el internet uno ve también tanta cosa que decían que sí, que personas estando por la calle caminando así tranquilamente, pues se desplomaban, que ya están muertos. O sea, esa sobreinformación nos afecta a nosotros. O sea, miren, o sea, el impacto que causa en nuestra salud mental. Entonces, por eso uno de los consejos que nos dice es evitar la sobreinformación, consultar las noticias en tiempos establecidos. Por ejemplo, nada más 2 veces al día, o si eso es lo mínimo, o sea que puedes conectarte para no tampoco estar perdida del todo. Otro de los consejos nos dice, reconoce que es normal sentirte con ansiedad, preocupaciones o miedo. Cuando nosotros nos enteramos de algo, es normal, nos dice, sentir miedo, pero debemos de tratar de no desesperarnos tanto para no tener tantas angustias o tantas preocupaciones. Uno de los pequeños consejos que nos daba en esta partecita es hacer un ejercicio de relajación, como por ejemplo puede ser, inhala contando hasta 8 y luego exhala por la boca también contando hasta 8. Eso nos va a ayudar a que el sistema nervioso reduzca el estrés, además ayuda a que tu cuerpo se relaje. Chicas, Jime, necesito que todas las chicas tengan la cámara encendida, por favor. Dice que también debemos ser conscientes de que es posible que todas las personas que están a nuestro alrededor no puedan sentir la misma intensidad de depresión o de angustia, de frustración, igual que nosotros. Tu bienestar también es el bienestar de otros. Por ejemplo, si yo puedo acotar con algo de tranquilidad hacia la otra persona, que a lo mejor a mí no me aterra tanto ver lo que dicen las noticias, porque yo a veces soy un poco incrédula y prefiero no verlo, entonces yo también le doy como que prácticamente ese consejo a la otra persona para que no se frustre tanto y no se sienta, o sea, como que con más trauma de la enfermedad. Dice, no creas todo lo que lees o escuchas. A veces hay fuentes que no son ni oficiales y es más porque tratan de alarmar a las personas. También dice que tratemos de establecer un plan diario de actividades, fijando una rutina con metas y sencillas. Metas sencillas, por ejemplo, nos quiere decir, cuando nosotros ya establecemos un plan durante el día. Por ejemplo, hoy voy a tratar de no darle espacio al estrés, por decir, o no voy a dar espacio a que me sienta frustrada. Como puede ser levantarte, desayunar, hacer una rutina de ejercicios, luego pues ya irte a pegar un baño. Si tienes tiempo, pues ir a conversar, qué sé yo, con alguna persona que te pueda dedicar ese tiempo también a escucharte, o ir a hacer simplemente alguna actividad que te recree, que no te haga sentir estresada. También nos puede
También dice que podemos hacer actividades grupales. De pronto, cuando nosotros nos estamos en un entorno, por lo general un núcleo familiar se consta de papá, mamá e hijos. Estamos 3, 4, depende de la cantidad, o sea, depende del número de integrantes que formen en tu familia. Dice que puedes también hacer actividades grupales donde te ayude así a minimizar como que las horas pasen, pero sin que tú te des cuenta, por decir, hacer actividades de jugar con ellos o simplemente dedicarles tiempo, ver el lado positivo de esta pandemia. A veces cuando nosotros estábamos en nuestra forma habitual o normal, se podría decir, nosotros no teníamos tiempo para dedicarles a nuestros hijos. Ahora aprovechar este tiempo que tenemos para que ellos a lo mejor se expresen de una mejor manera, que se hagan de enlazar ese vínculo entre padre e hijos y hacerles sentir de que ellos son queridos, que son a lo mejor lo principal en nuestras vidas, que si uno se levanta, si uno lucha, si uno hace de enfrentar al día a día es por ellos, tratar de aprovechar este tiempo para inculcarles buenos valores o simplemente ahora con las tareas que ellos tienen, pues nosotros tratar de expresarles y indicarles de una mejor manera. A eso se refiere con lo que quiere decir establecer un plan diario de actividades. Y yo creo que ahí también el tiempo ya se nos va a pasar volando y no vamos a dar espacio para tener que a lo mejor estar frustrados y pensando, o sufriendo por la pandemia, o preocupados de que, ay, Dios mío, ya a lo mejor, como está el caso de ahora, de la nueva cepa, y que la nueva cepa es más fuerte, que si te coge, o sea, es como que también es una sobrealarma que hacen a la gente. Como yo digo, el de arriba tiene la última palabra. Y yo creo que a veces en los planes de él no hace falta ni siquiera que haya esta enfermedad. Tenemos que estar confiados de que Él es el único que nos puede salvar de las diferentes dificultades que atravesemos. Ya con eso terminamos la explicación acerca de la salud mental. Espero que haya quedado entendido a qué se refiere la salud mental y ahora como yo he escogido el tema del estrés como factor de riesgo. Como les había dicho, hay muchos factores de riesgo que pueden afectar a nuestra salud mental, pero en este caso el tema que yo he escogido es el estrés. Entonces ahora vamos a hablar un poquito del estrés. Antes de yo dar la definición de lo que es el estrés, sí me gustaría escucharles a cada una de ustedes qué idea ustedes tienen acerca del estrés, ¿ya? Espero que en esta ocasión me colaboren. Si se equivocan, no pasa nada. Igual estamos aquí para aprender. Yo creo que ese es un tema que no es tan difícil de contestar, porque creo que todos hemos sentido un momento de estrés en nuestras vidas que por más mínimo que sea, o sea, me van a poder explicar y decirme. Así que espero el aporte de ustedes. A ver, yo empiezo. Buenas tardes con todas. Yo de mi punto de vista pienso que es un sentimiento de tensión física, o sea, o emocional, que haya puede ser que a través de una preocupación o que estemos un poco pensativas de algo que nos frustre, que nos tenga como preocupadas y nos tiene estresadas o tenemos una tensión física, que a lo mejor podemos tener un mal carácter o estemos depresivas o estemos sentimentales. Ese es mi punto de vista al estrés. Muchas gracias, Dani, por el aporte. A ver, chicas, faltan 4.
¿Quién dijo yo? Yo. Bueno, buenas tardes con todas. Pues desde mi punto de vista creo que el estrés también Anthony. es una enfermedad mental a la que no le damos mucha importancia, ¿no? Pero que en la actualidad nos está afectando, ¿no? Es ya una enfermedad muy conocida que muchos tal vez no sabemos que sufrimos y que a lo largo puede puede traer consecuencias mortales si no se da una atención debida a la persona. Bueno, eso pienso yo que es. Muy Gracias. bien, muchas gracias por el aporte. Bueno, yo, Jackie. Yo, por ejemplo, acerca del estrés. Bueno, el estrés es algo que afecta a una persona, su estado de ánimo, en la cual está constituida por muchos factores. Bueno, a veces el estrés es también a veces por mucho exceso del trabajo, a veces por los estudiantes en las universidades, en las cuales tienen que hacer muchos deberes. Hay muchos factores en los cuales una persona tiene mucho estrés. Y esto en sí puede llegar a ocasionar dolor de cabeza, en sí, muchos daños a una persona. Y, y la mejor forma para aliviar el estrés es el deporte. Yo les recomiendo porque yo lo practico. Bueno, eso es todo lo que puedo decir acerca del estrés. Muchas gracias, Jackie. Ya, muchas gracias, Jimé, por el aporte. Ya. ¿Alguien más quiere aportar algo? ¿O damos paso? ¿Seguimos? Seguimos entonces. Todas ustedes yo creo que están en total, se podría decir que están correctamente, todas tienen un concepto correcto acerca de lo que es el estrés. En este caso yo les voy a aportar con una definición del estrés y después les iremos explicando poco a poquito acerca de las causas y consecuencias que conlleva esta enfermedad. ¿Ya? Como definición está, es la respuesta del cuerpo a una presión física, mental o emocional. El estrés produce cambios químicos que elevan la presión arterial, la frecuencia cardíaca y las concentraciones de azúcar en la sangre. También suele producir sentimientos de frustración, ansiedad, enojo o depresión, sensación de tensión física o emocional. Esto en sí es la definición del estrés y es lo que ustedes estaban pensando, está muy bien. Todas tienen 10. Ya, las causas que pueden provocar al estrés pueden ser tanto por la pérdida del empleo, falta de oportunidades, pérdida de un ser querido, o a veces el estrés laboral, como a veces decimos. A veces también hay el estrés familiar, o simplemente a veces pensamos en momentos críticos, duros, que nos producen esa sensación de tensión física. Un ejemplo que les puedo dar acerca del estrés respecto a la falta de oportunidades. Puede ser que nosotros estamos acostumbrados o como quien dice, estamos encaminados a seguir un ciclo de vida. Nacemos, crecemos, nos preparamos, tenemos nuestro título y esperamos conseguir trabajo.
Pero cuando vamos a conseguir trabajo después de habernos esforzado tanto y haber luchado tanto para lograr tener nuestra meta, que fue el título, muchas de las empresas donde nosotros vamos a solicitar ese trabajo nos dicen, ¿saben qué? Nosotros requerimos como mínimo 2 años de experiencia. Imagínense ustedes. ¿A quién no le va a frustrar no tener esta oportunidad de poder desempeñarse y seguir logrando nuestros objetivos? En este caso, yo había dicho que puede ser cualquier situación. También había dicho que puede ser la pérdida de un ser querido. Por ejemplo, hay personas, no sé qué pasó. ¿Me ven, chicas? Está encendida mi cámara, no sé si alguien me puede ayudar. No. No sé qué pasó. No, ya. No sé qué pasó con mi internet, que se me está... Solo aparece la J. Ya, ahí creo que ya. Ahora sí. Ya me desvié del tema porque me preocupé en eso. Y ya estaba adentrando en una tensión. A ver, como les estaba explicando, la falta de oportunidades, bueno, ese ejemplo yo ya les acabé de dar. Yo creo que ahí sí va a ser un momento, o sea, en el que uno a veces se frustra de haber, como dicen vulgarmente, quemado las pestañas y que no te den esa oportunidad de poder desempeñarte, de poder demostrar tu capacidad, de poder transmitir todo el conocimiento que tú tienes, porque simplemente no te dan la oportunidad de hacerlo. ¿Ya? Otro de los ejemplos que les puedo dar también es la pérdida de un ser querido. También esto nos puede resultar estresante. ¿Por qué? Estresante porque a veces emocionalmente nos quedamos con ese vacío, con ese dolor, que no lo superamos de una manera, no se podría decir rápida, pero de una manera normal. Perder a un ser querido es muy duro y es entendible y es comprensible de que ese dolor esté ahí latente, pero de que ese dolor esté latente por un largo periodo de tiempo, eso ya es un principio de que te va a llevar a alguna enfermedad, ya sea a una depresión o a una ansiedad incontrolable. Ya otro ejemplo podría ser el estrés laboral. También hay personas que nosotros ya tenemos la oportunidad de realizarnos en alguna empresa, no importa el cargo que nosotros desempeñemos, vamos a basarnos en el cargo de una secretaria. Una secretaria sabe su rol que debe cumplir durante sus 8 horas de actividades, pero sin embargo a veces hay abuso por parte de la persona que nos contrata, en este caso el jefe, que porque piensa que a lo mejor nosotros estamos ganando un sueldo o algo, abusa dejándonos mucho trabajo o manteniéndonos más horas de las acordadas, o simplemente pues cuando tú ya tienes tus feriados, pues a veces pone trabas como para que no puedas hacerlo y tú ya has planeado a lo mejor cumplir otras actividades con tu familia o lo que hayas pensado hacer. Entonces eso también ya es como que algo que te estresa, que tú sabes que tienes ese trabajo, que ese trabajo te ayuda a satisfacer tus necesidades, pero es como que ya una sobrecarga que llegas a un punto en el que ya es incontrolable y te produce este síntoma que sería el estrés laboral. ¿Ya? Esos serían unos de los ejemplos que les puedo dar acerca del estrés. Dice,
¿Cómo se produce el estrés? Habíamos dicho que el estrés se produce por una percepción de amenaza. Luego de la percepción de amenaza vamos por un estado de alarma, donde el cuerpo se siente tensionado o frustrado, dependiendo del caso de lo que ustedes estén experimentando. Dice que al momento que nosotros nos sentimos con esa sensación de alarma, nuestras glándulas liberan unas sustancias químicas, los cuales nos producen diferentes reacciones. Las reacciones pueden ser como que el corazón nos empieza a latir más rápido, que nos suba la presión de la sangre, la respiración a veces cuando nosotros nos sentimos estresados se nos vuelve más rápida, la digestión a veces se nos vuelve más lenta en cambio, uno empieza a sudar y también dependiendo del momento que estemos atravesando, también a veces muchos vemos que se nos empiezan a agrandar las pupilas de los ojos. A ver, ahora sí les voy a dar un ejemplo por decirlo. Cuando nosotros estamos en un lugar, el cual es un poquito como que aterrador. Nosotros en nuestra conciencia vamos a tener pensamientos como que de tensión, miedo, a no saber qué es lo que nos va a esperar más adelante. Entonces, es como que nuestro cuerpo ya ha reaccionado y empieza a experimentar que a lo mejor el corazón nos empieza a latir más fuerte y nos sentimos así como que a la expectativa de qué viene luego. Y tú ya es como que en una manera que no lo puedes controlar. O simplemente otro ejemplo puede ser cuando eres estudiante y tienes que presentar alguna actividad académica y a veces te dicen tienes que hacer tal cosa hasta tal día. Entonces tú cuando no entiendes bien acerca de qué se trata o qué nomás debo hacer o yo nunca lo he hecho eso, es como que tú te sientes presionado, te sientes tensionado de a lo mejor no tener la capacidad de poder cumplir con esa actividad. Experimentas hasta cierto punto un momento de estrés, pero que lo vas a poder controlar, porque a medida de que tú vas indagando en la tarea, pues te vas a dar cuenta de que sí sentiste ese momento de estrés, pero que también sí lo vas a poder solucionar y cuando llegue la fecha que ya han acordado, pues para hasta el límite de la entrega, pues tú ya sí pudiste afrontar ese deber y lo cumpliste a su cabalidad. Esto nos quiere decir que básicamente el estrés también, a veces cuando lo llevamos de una manera positiva, nos ayuda a que nosotros sintamos esa tensión y reaccionemos de una manera positiva y nos ayuda a cumplir, como quien dice, con esa tarea. Pero si ya lo vemos, hacemos que el estrés se produzca, o sea que siempre que nos mandan una tarea o alguna actividad, siempre, o sea, lo vemos de una manera negativa, entonces vamos a dar hincapié de que ese estrés permanezca constante en nuestras vidas y ya no sea solo un estrés positivo, sino ya se prolongue más y puede llevarnos a otra etapa de enfermedad. Ahora vamos a ver eso de que les decía del estrés positivo y el estrés negativo. Dice que el estrés positivo nos estimula a que seamos creativos, nos impulsa a dar lo mejor de nosotros. Por ejemplo, cuando nosotros lo vemos al estrés de una manera positiva, al momento de que se nos surge un reto o una actividad en la cual nosotros nos tenemos que ver encaminados, pues nosotros tratamos de realizarla
de la mejor manera, de cumplir con todos los parámetros que nos pide, de ser, o sea, de dar lo mejor de nosotros. Entonces, de cierta manera, nosotros nos vemos en una etapa estresada, pero le vemos el lado positivo de esto. En cambio, cuando nosotros lo vemos del lado negativo, dejamos que el estrés entre y se prolongue en nuestras vidas, pues esto dice que nos afecta la salud y el rendimiento. Por ejemplo, al tú tener mucha preocupación de todo, o sea, o a lo mejor estás pasando por un momento crítico, ya sea sentimental, por decirlo, y le das mucho hincapié a eso, y sufres, o sea, te deprimes. Entonces, dar lugar a que ese estado en el que tú estás pasando se prolongue en tu vida diaria, de una manera frecuente. Entonces eso te va a traer consecuencias a tu salud y por lo tanto también al rendimiento que tú tengas en tus diferentes actividades. Por ejemplo, cuando yo siento estrés y no quiero hacer, como decía Jimena, que una de las mejores recomendaciones era practicar el deporte. En este caso, a veces muchos de nosotros tenemos el tiempo para hacerlo, pero sin embargo, o sea, simplemente no lo quiero, no estamos acostumbrados o no estamos habituados a ese ritmo de vida y nos dejamos llevar simplemente porque a veces queremos estar pasando horas en el celular, a veces viendo cosas que a lo mejor no son necesarias, pero tratamos de matar el tiempo y llevarlo a un extremo donde no es nada productivo para nuestras vidas. Espero que me hayan entendido acerca de lo que es el estrés de manera negativa y positiva y continuamos con la explicación. Dice que cuando nosotros tenemos también un estrés positivo, nosotros gozamos de una buena salud. Una buena salud conlleva a que nosotros nos mantenemos activos, a que nosotros tenemos las ganas de querer cada mañana levantarnos y realizar cada una de nuestras actividades, porque al nosotros no gozar de una buena salud, entonces nos sentimos desmotivados. Si es preciso, queremos que la noche no se acabe y que seguir durmiendo y así que se vaya la vida, y lo cual, eso no es bueno. Otra forma de que el estrés es positivo, dice que debemos tener un ejercicio de manera regular. No, hay muchas formas de nosotros hacer ejercicio. Entonces, de la manera que nosotros más nos acoplemos, tenemos que tratar de tener un ritmo de vida con un ejercicio adecuado a la disponibilidad de cada uno de nosotros. En este caso, habrá personas que a lo mejor por problemas de salud no puedan realizar, qué sé yo, el deporte de ir a manejar bicicleta, pero sí lo podrán hacer de otra manera. Entonces ya depende ahí de la condición física en la que nosotros nos encontremos. Dice que también debemos de gozar de buenas relaciones. Por ejemplo, esto de gozar de buenas relaciones nos quiere decir que cuando nosotros estamos con personas que a su vez nos motiven a querer a nosotros salir adelante, a que simplemente cuando yo les digo que me ocasiona un problema, pues me den ánimo o a veces me puedan ayudar a cumplir cada uno de los objetivos que yo tengo. Dice que también debemos tener una alta autoestima de nosotros mismos. Como saben decir, todo empieza por uno. Si yo estoy bien, yo transmito a las otras personas que se encuentren dentro de mi entorno ese estado de bienestar, y a veces sería como un ejemplo. Mi autoestima
debe mantenerse alto. Por más dificultades que hay en la vida, si tú no crees en ti mismo, no vas a poder superar las consecuencias que se te vengan en el día a día. Dice que también debemos tener estabilidad emocional. Por ejemplo, tener una estabilidad emocional conlleva a que yo debo ser consciente de que voy a tener problemas, porque de eso se trata la vida, de tener problemas, pero también saber afrontar cada uno de esos problemas que se me vengan encima. Ya estos pueden ser, como lo mencionaba anteriormente, en el problema económico, en el problema social, problemas familiares, problemas intrafamiliares, o sea, dentro del entorno de casa, pero también tenemos que saberlos afrontar. Dice que también nosotros, cuando gozamos de un estrés positivo, tenemos la habilidad para dar amor y recibir amor. Bueno, básicamente esto nos explica acerca de más o menos como el autoestima. Yo decía, si yo tengo autoestima bueno, pues yo transmito a las demás personas también eso. Así como tenemos la habilidad para dar amor, también esperamos recibir lo mismo, ¿verdad? Con todo esto, si nosotros llevamos a cabalidad cada uno de esos puntos que hemos tomado en cuenta acerca del estrés positivo, vamos a gozar y disfrutar de una vida óptima. Y obviamente ahí vamos a estar gozando de una buena salud mental. Ahora vamos a ver lo negativo, las cosas que afectan y hacen que el estrés se vea de una manera más prolongada y nos lleve a enfermedades mucho más fuertes, donde ya no solo vamos a poder sobresalir de nosotros, o sea, con la predisposición de nosotros, sino que vamos a también necesitar la ayuda de una persona especializada que nos ayude a lo mejor con charlas, con terapia, y si el caso ya se ve de una manera más prolongada, pues también a veces hay tratamientos que necesitan también de fármacos y todo eso. Pero si nosotros damos paso al estrés negativo. Una de las causas dice que es una pobre salud. Al momento que se refiere de una pobre salud, quiere decir que nosotros mismos damos hincapié, por ejemplo, a no tener una alimentación adecuada, al no tener un ritmo de vida saludable, que se podría decir, en el caso de ahora, los adolescentes, personas mayores, bueno, indistintamente de la edad que tengan, a veces nosotros mismos nos encargamos de ser nosotros mismos nuestros autodestructores. Por ejemplo, al consumir los jóvenes sustancias, alcohol, o muchas de las veces al tener un sexo de manera inescrupulada, pues esto nos hace que conllevemos a muchas enfermedades que hoy en día están presentes. Eso es cuando se refiere a tener una salud pobre. Otra de las causas es una vida sedentaria. Una vida sedentaria quiere decir donde tú no tienes actividades programadas, simplemente, o sea, te enfocas en una actividad, pues y esperas nada más que pasen los días, las horas, los minutos, y no tienes como que decir una visión a futuro, simplemente vives porque, así de una manera vulgar, diciéndolo porque el aire es gratis, y ya. Relaciones pobres. Relaciones pobres quiere decir cuando te juntas con personas que simplemente no aportan nada positivo a tu entorno social, que te llevan a lo mejor a unas malas decisiones, que te llevan a perderte a lo mejor, como decía, en el alcoholismo, la drogadicción, y muchas otras cosas más. También dice que nosotros contamos de baja autoestima.
Cuando tú estás con baja autoestima, por lo tanto, es como que si te ponen un reto, tú dices, no, yo no soy capaz de afrontarlo, yo no soy capaz de asumirlo y simplemente no te das a ti misma esa oportunidad de poder lograrlo, de poder demostrarte que eres capaz de hacerlo. Entonces, al momento de que tú no te das esa oportunidad, estás dando hincapié a que si tú no estás con esa predisposición a querer realizar las cosas, como quien dice, nadie te va a dar realizando las cosas por ti. A eso se refiere con baja autoestima. Inestabilidad emocional. En esto de la inestabilidad emocional contamos con que muchos de nosotros a veces somos inestables con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que demostramos. Por ejemplo, si yo digo que me siento feliz al estar con cierta persona y más adelante pues conozco a otra persona que a lo mejor no es tan frecuente en mi vida y también empiezo a sentir sentimientos de cariño por aquella persona. O sea, es como que yo ahí estoy expresando una inestabilidad emocional que ya no sé qué es lo que quiero con la persona de acá y tampoco sé qué es lo que quiero con la persona que acabo de conocer. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro qué es lo que queremos, hacia dónde queremos ir y no destruir más que todo la paz de nosotros mismos. Inhabilidad para amar, dice. Una persona que no ama, una persona que no ama es capaz de todo, ¿verdad? A veces de cometer cosas malas, no le importa ultrajar o hacer lo que ella, con tal de conseguir cada uno de sus objetivos. Esas son unas de las causas que nos llevan al estrés negativo, prácticamente. Ahora sí, las causas que provocan el estrés. Dice que las causas que provocan el estrés pueden ser sociales, biológicas, químicas y climáticas. Al nosotros encontrarnos en un entorno, vamos a experimentar cada una de estas causas, pero no quiere decir que si yo tengo trabajo, hay muchas personas que, por ejemplo, les causarán estrés momentos a lo mejor familiares, o otras personas que a lo mejor a mí me causa estrés estando por causas biológicas, así. Depende de cómo nosotros nos sentamos en nuestro día a día, en nuestra vida diaria. Entonces, cada persona es distinta para experimentar los momentos de estrés. Por decirles, a mí me estresa tener que presentar una tarea. Habrá otras personas que a ellas les encante ser creativas, investigativas y no les estrese esas situaciones. En cambio, a mí sí. Ya depende ahí de cada uno de nosotros. En este caso, las sociales nos dice que puede ser el trabajo, la familia y otras relaciones. En otras relaciones se refiere a relaciones que tengan a lo mejor dentro de la comunidad, con sus vecinos, con sus amigos, en este caso, si tienen parejas o novios, con los novios, o sea, eso se refiere al entorno social. Las causas biológicas que nos pueden producir estrés son las enfermedades, los acontecimientos ligados a procesos degenerativos. En las causas químicas, vuelta tenemos lo que es el alcohol,
las drogas y el tabaco. Esas son las causas químicas que nos provocan estrés. Y en las climáticas, obviamente tenemos lo que es el frío, el calor, lo que nos puede producir estrés. ¿Está claro? O hablé y ¿sí me entendieron? Sí, sí está claro. Ya. Por ejemplo, en esto de las climáticas, habrá situaciones en las que ustedes de pronto están adaptadas o acostumbradas a un tipo de clima, por decir aquí nosotros en la zona del oriente. Nosotros estamos acostumbrados a que sí hace sol, pero no lo hace de una manera tan intensa como a lo mejor lo hace en la costa. Muchos de nosotros nos hemos ido a las playas y yo creo que sí sabemos el clima, el temperamento que hay allá, entonces es como que a algunos les frustra tener que el sol les queme porque la piel luego se les irrita o simplemente a veces les produce alergias crónicas, o sea, todo ese tipo de cosas. O a su vez también en el tema del frío. De manera personal, les podría decir que yo 1000 veces prefiero el sol que el frío. A mí me estresa tener que estar con esa sensación de que cuando se va a la sierra, por lo general ahí es un clima bien frío y hay épocas del año en que el frío es de una manera más intensa. Y a veces estar así, que a veces tú te abrigas con unos 5 suéteres, por decirlo así, y nada que te pasa. O sea, esa sensación de estar cargando con tanto bulto y a lo mejor a veces uno va a ver un programa y no se lo disfruta de la manera que sería aquí, a la manera que uno está acostumbrado a nada más vestirse con ropa sencilla o así, se podría decir, suelta, y allá tener que estar vuelta en esa situación de que buzo, que chompa, que otra cosa, o zapatos cerrados, es algo que a muchas personas a veces nos estresa solo de pensar que tenemos que pasar por esta situación. Los causantes del estrés, como les explicaba, que pueden ser tanto sociales, biológicos, químicos y climáticos. Los causantes del estrés dice que también son en 2 tipos, exógenos y endógenos. En los exógenos nos dice que es el ambiente, los ruidos, la polución, las fluctuaciones de la temperatura, los cambios en la alimentación, por ejemplo, aquí en los cambios de la alimentación. En los cambios de alimentación lo podemos ver claramente que a raíz de que pasó todo este problema de la pandemia, yo creo que en muchos de los hogares se ha visto esto de que antes nosotros teníamos un horario de alimentación como es. En la mañana el café, al mediodía el almuerzo y por el atardecer o el anochecer la merienda. En cambio ahora ese programa de alimentación se ha visto, como se podría decir, se ha visto interrumpido, porque al no tener esa necesidad de que las personas, en este caso los hijos, los niños se tengan que ir a la escuela, ya no nos vemos obligadas como madres a levantarnos así tan temprano, o es como que ya a la hora que me levante, a esa hora les voy a dar de comer a los niños. Entonces, en ese sentido, es como que también sí se ha visto interrumpido y a veces no alimentarse de manera
adecuada y a las horas que es, porque los médicos mismos recomiendan que deben haber ciertas horas para nosotros poder satisfacer nuestras necesidades alimenticias, que dice que a veces si no lo consumes al desayuno de pronto de 7:30 a 8 en las horas que son, pues ya no va a evolucionar dentro de nuestro cuerpo de una manera adecuada, la cual nos produzcan los suficientes nutrientes para gozar de buena salud, sino más bien va a ser como que depende del alimento que tú consumas, nos va a aportar a tener mejor como que problemas porque el organismo no va a trabajar de la misma manera como lo hace a lo mejor en la mañana. Entonces, ahí ya también vuelta influye mucho lo que es el tipo de alimentación que tú estés conllevando en tu hogar. ¿Sí? Sí. En los causantes de estrés endógenos, se refiere, dice, al organismo, lo que se produce dentro de nuestro organismo, como podrían ser la frustración, la ansiedad y la sobrecarga psicosocial. La anticipación y la imaginación de situaciones o hechos también que desencadenan reacciones de estrés. Nosotros a veces cuando sentimos, tenemos un problema, a veces el problema es tan pequeño que en el momento que nosotros estamos atravesando ese problema nos sentimos así como que nos ponemos, se podría decir como que muy preocupados, nos imaginamos a lo mejor consecuencias negativas, le damos mucho tiempo a pensar en frustrarnos nosotros mismos. Cuando ya nos vemos que ya en este caso encontramos la solución, a veces decimos, no, pues de gana yo, como dice un dicho vulgarmente, de gana me estoy ahogando en un vaso de agua. Si a veces nosotros a lo mejor no damos hincapié a pensar de manera favorable en que, bueno, si tengo un problema, las cosas puedo hacerlas así o así, a tratar de buscar soluciones y no mantenernos ahí frustrándonos, porque eso ya es un problema de estrés. La ansiedad. La ansiedad nos dice que es el temor a qué consecuencias me esperan o a veces nosotros imaginamos de manera inconsciente, o sea, nos hacemos un panorama anticipado de lo que podría y no podría pasar. ¿Ya? Ahora sí, vamos a ver las causas del estrés. ¿Cuáles son las causas de estrés que normalmente nos acarrea el día a día? Dice la autopercepción. La autopercepción. A veces uno como persona se siente desmotivada, se siente incapaz, se siente, o a veces nada más por la actitud, a veces uno se fija en la actitud física de uno mismo, a veces uno ve también a personas que a lo mejor son más bonitas, tanto física como, ¿cómo se podría decir? Tanto física Sentimentalmente. Mentalmente no lo podría ver, ¿no? Pero porque no, hasta no tratar a la persona, pues no podría ver ese punto de vista. Tanto físicamente, a veces uno se deja deslumbrar por lo que ve
y uno se pone a hacer una autopercepción de uno mismo y dice, no, a veces cuando vamos a algún lado y decimos, ah, miren, esa persona ha sido así, o es estudiada, es capaz de esto, y uno mismo se pone como que en una autopercepción de uno mismo de decir, ah, no, es que yo no tengo todavía un título. Nosotros tenemos que siempre mantener una autoestima alto, ser autoperceptivos positivamente de nosotros, siempre sentirnos que somos capaces de poder lograr o al menos intentar y no nosotros acarrearnos como que cosas negativas antes, ¿sí? Eso más o menos quiere decir lo que es la autopercepción, o sea, cómo yo me veo, cómo yo me siento, qué es lo que yo quiero y ya. ¿Me expliqué? Falta de control. Dice que otra de las causas del estrés es la falta de control ante los acontecimientos. Es como les decía, la falta de control. Uno de los claros ejemplos era esto de la pérdida de un ser querido. Al nosotros asumir esa pérdida, a veces hay personas que no lo controlan de una manera consciente, sino que guardan luto de manera prolongada, que esto les podría ocasionar a tener problemas de depresión. Incluso hay personas que yo he visto y han dicho, no, es que yo le perdí a mi familiar hace ya un año y todavía les sigue afectando la muerte de esa persona como que hubiera sido ayer. O sea, eso ya es una manera incontrolada, se podría decir, del acontecimiento que pasó. ¿Ya? Otra de las causas es la adaptación a los cambios. Por ejemplo, en esto de la adaptación a los cambios nos quiere decir, cuando antes de que exista esta pandemia, estábamos acostumbrados a un ritmo de vida. A que tú tenías ya momentos de recreación, momentos para poner a hacer tus tareas de casa o a su vez en el trabajo, pero ya tenías un ciclo de vida adecuado. En cambio, con el momento de que vino todo esto de la pandemia, pues todo tuviste que permanecer en casa todo el tiempo. Entonces, adaptación, eso fue duro. O sea, hay personas que a veces simplemente el hecho de permanecer en casa les causó una frustración. Y frustración quiere decir que es cuando nosotros nos sentimos como incompetentes al no poder realizar algo que nos gusta, me frustra no poder hacerlo. Entonces, otro ejemplo que les podría dar acerca de la adaptación a los cambios es en el sentido laboral. A veces uno está adaptado a un ritmo de vida en un cierto trabajo y de pronto por esto de la crisis social, el jefe de esta empresa se ve obligado a disminuir el personal porque ya no se veía en la capacidad de poder seguir solventando ese sueldo. Por el motivo le tocó despedirte de aquel trabajo. Tú te quedaste sin el empleo, pero el hecho de que tú te hayas quedado sin el empleo no quiere decir que tú no tengas necesidades, al contrario. A veces se te van a aumentar más las necesidades porque tú ya contabas con ese sueldo que te iba a llegar al mes y poder suplantar cada una de tus necesidades. Y te ves obligado a buscar otro trabajo. Quizás tú toda la vida te desempeñaste como secretario, pero en el otro trabajo que hayas encontrado no te toca cumplir ese rol, te toca cumplir a lo mejor, por decirlo así, un rol de conserje. Entonces, esa transición de cambiar de un tipo de trabajo a otro te va a costar esa adaptación al cambio. ¿Sí?
Otra de las causas del estrés es la sobrecarga. Hablemos de forma general. Cuando nosotros le damos mucho a nuestra vida diaria, nosotros somos seres humanos y estamos acostumbrados y tenemos un cierto ciclo de, ¿cómo se podría? A ver, nosotros tenemos un cierto ciclo donde podemos llegar a cumplir cada una de nuestras expectativas, pero también nosotros necesitamos descansos, necesitamos distracciones, necesitamos gozar de una buena salud. Hablando de manera general, se podría decir que la sobrecarga, por ejemplo, ahora mismo con el tema, las amas de casa tienen que cumplir con su rol de madres, muchas de las veces tienen que cumplir con su rol de ir a ayudar a sus esposos, ahora tienen que cumplir con el rol de maestras. O sea, eso ya es una sobrecarga a la rutina que ellas tenían de manera habitual. Y eso puede llegar a que nos frustre. Por ejemplo, esto del tema de los niños. A veces hay mamitas que, por ejemplo, por decirlo así, no han acabado ni siquiera el tema de un bachillerato, peor una primaria. Entonces, o hay mamitas, por poner un ejemplo más claro, que a veces no saben ni leer ni escribir, o sea, no saben. Y con esto de llevar de llegar a que los niños estén en casa, de ellas tener que controlarles las tareas que ellos, o sea, imagínate, a mí es como que me produce un estrés, porque si yo no sé cómo puedo ayudar a mi hijo, es como que ya se le vino una sobrecarga, porque en este caso, los maestros hacían el papel de ella y ella no se veía tan afectada. O sea, como que no afectaba tanto eso de no saber leer ni escribir. Pero ahora con esa necesidad de que pasan los niños en casa y ellas tienen que ayudarles, es una sobrecarga. Entonces también eso nos va a producir un estado de estrés. ¿Sí? Esas son las causas, se podría decir, más frecuentes que nos pueden conllevar al estrés. Las señales de que nosotros estamos padeciendo el estrés una de las señales más comunes y más escuchadas por todos es la tensión en el cuello. Cuando nosotros sentimos esa sensación de que a veces nosotros nos levantamos simplemente por la mañana y pese a haber dormido las 8 horas que son recomendables, sentimos, o sea, como que un cansancio físico y un dolor en la parte del cuello. Es como que a veces nosotros vulgarmente decimos, creo que no dormí bien. La cabecera se me ha ido a un lado y amanecí con el cuello a lo mejor en mala posición. No, mamitas, eso ya es una señal de que están padeciendo estrés. Otra de las señales también es el dolor de cabeza. Los dolores de cabeza constantes, dice que son otros de las principales señales que nosotros estamos padeciendo estrés. Otra de las señales es la presión arterial. A nosotros a veces estando bien, pues vamos al médico, vamos a un control de rutina, por decirlo así, simplemente gozamos de una buena salud, tenemos nuestra presión arterial normal. Pero después de unos días nos encontramos con la sorpresa de que nuestra presión ha subido, o en este caso ha bajado. Esto ya también es un síntoma de que nosotros podemos estar sufriendo de estrés. Y otra de las razones es la ansiedad. La ansiedad, como les decía, a veces nosotros le damos mucha importancia a lo que puede o no puede suceder.
nos hacemos en nuestra mente ya muchas imaginaciones y eso nos conlleva que cada rato esté perturbando nuestra mente y tengamos miedo, tensión o frustración a lo que puede pasar. Entonces, eso no es para nada bueno. Esas son otras de las señales de estrés. Dice, ¿qué síntomas tengo cuando tengo estrés? Entre algunos de los síntomas de alerta que sufre una persona con estrés, puede ser los latidos más rápidos del corazón, problemas para conciliar el sueño, alteraciones del apetito, nosotros nos sentimos nerviosos, tenemos falta de concentración, fuertes dolores de cabeza, aumento de las perturbaciones. Dice que también nosotros tenemos dolores musculares y mayor sensibilidad a cualquier situación. Esos son los síntomas que nosotros presentamos cuando nos vemos ya en la amenaza de este factor que es el estrés. En este caso, mayor sensibilidad a cualquier situación. Hay a veces situaciones que simplemente no son tan aterradoras como nosotros lo pensamos, pero yo a veces digo, hay muchas de las veces que conversando con personas así normales me han dicho, no sé, yo lloro de la nada, o simplemente cuando escuchamos alguna situación, a veces nos sentimos devastados, pese a que no es la situación necesariamente con nosotros. A eso se refiere cuando dice mayor sensibilidad a cualquier situación, o sea, bien nos sentimos tristes, o bien nos sentimos enojones, o bien nos sentimos frustrados, o bien nos sentimos frustrados. ¿Ya? ¿Entendido, chicas? Aquí va lo que yo les explicaba hace rato, que depende de cada uno de nosotros cómo nos sintamos, en que yo me sienta estresada por una cosa y la otra persona a lo mejor no le estrese esa situación. Aquí va. ¿Por qué unas personas se estresan más que otras? Nos dice que hay dos tipos de personas. Las unas que tienen vulnerabilidad individual y las otras los estilos de vida y de trabajo. En este caso, en la vulnerabilidad individual, son las características de la personalidad. Las características ahí sí ya depende. Si yo a lo mejor tengo una personalidad rígida o yo soy una persona que soy tímida, que soy sentimental, ahí sí ya depende de cada personalidad de cada uno de nosotros. También depende de la autoestima. Por ejemplo, lo que les había explicado, depende de cómo nosotros nos veamos a nosotros mismos, depende de esa baja o alta autoestima que poseamos. También la percepción de las situaciones. Por ejemplo, yo le doy mucha importancia a, en este caso pongamos el ejemplo de los hijos. A veces, cuando los hijos ya llevan una etapa de adolescencia, pues ellos tienden a ser rebeldes. A veces las mamitas, cuando los niños son así, nos frustramos y decimos, ¿qué hice mal? ¿Será que estoy pagando las consecuencias de mi adolescencia? Depende de la situación que están pasando. En los estilos de vida y de trabajo nos dicen que es el manejo de tiempo y el dinero. A veces nosotros dedicamos mucho tiempo, como decía, a cosas que no son productivas, que no nos conllevan a nada bueno.
Por lo tanto, no nos encargamos de lo que en sí nos es favorable y nos puede ayudar a satisfacer las necesidades de nuestro día a día y a ser mejores personas en el ámbito de nuestra personalidad y en el entorno en que nos encontremos. La motivación para el trabajo. Tú cuando vas a una empresa, pues tienes que sentirte, no necesariamente a una empresa, sino dependiendo del rol en que te encuentres y te desempeñes, pues siempre tienes que estar motivado. Ajuste a la ocupación y condiciones de trabajo. Yo quisiera culminar este taller haciéndoles ver un video donde más nos van a explicar de una manera más clara acerca de cómo tú lo ves o cómo tú le permitas al estrés permanecer en tu vida. Como les había comentado, el estrés hasta cierto punto es bueno, porque nosotros sin necesidad de atención, a veces cuando tenemos que cumplir alguna meta o alguna tarea, pues es como que no nos importara, pero con un poquito de tensión es como que le vamos a poner más ganas y lo vamos a poder cumplir. Pero si ya llevamos el estrés a un punto más prolongado, entonces eso ya nos va a llevar a enfermedades más crónicas. Quisiera compartirles el video para que reflexionemos acerca de lo que estamos permitiendo en nuestras vidas. A ver, me avisan ya si es que se comparte. ¿Pueden ver la pantalla que yo estoy? ¿Pueden ver la pantalla? Sí, se ve. Ya. Sí. Ya. Ahora les voy a poner el video y les ruego que por favor pongan mucha atención ya, porque después les pediré un criterio a cada uno y con eso terminamos. Ya que hágale en pantalla grande, porfa. Ya, ahorita. ¿Ya? ¿Ahí lo puede ver? Sí, gracias. Ya. El joven de 22 años era incapaz de disfrutar la belleza sobre la que viajaba Tomás. Sin embargo, A ver. el sol acariciaban los Ahí. múltiples colores pintaban el cielo del alba, mientras No. los rayos del sol acariciaban. Me confirman si escuchan, ¿ya? La manzana insoportable. Ya que yo solamente medio que escucho, pero no veo el video. Mientras los rayos del sol acariciaban los pastizales y ¿Ahí sembradíos escuchan? que colindaban con la carretera sobre la que viajaba Tomás. Sin embargo, el joven de 22 años era incapaz de disfrutar la belleza y tranquilidad que lo rodeaban, pues en su mente solo había espacio para preocupaciones y estrés. Mientras sus pensamientos le generaban una tensión aplastante sobre los hombros y espalda, se dirigía a visitar a su querida abuela, con quien vivió algún tiempo cuando era niño y a quien quería como una madre. Sin embargo, al vivir él en la ciudad y su abuela en una pequeña granja del campo, casi nunca tenía tiempo para visitarla. Tomó como pretexto un trabajo de clase de topografía en la que necesitaba un gran terreno, justo como el de su abuela, para ir a visitarla. Después de un largo tiempo, Tomás fue recibido con mucho cariño por su abuela. Hablaron algunos minutos y posteriormente el joven estudiante de ingeniería comenzó las mediciones del terreno que necesitaba para su trabajo académico. Se esforzó por terminar lo antes posible y así tener más tiempo para convivir con su abuela, quien ya tenía lista esa deliciosa comida que tanto fascinaba a Tomás.
Mientras comían, el joven explicaba a su abuela el difícil momento por el cual estaba atravesando. Las presiones de la universidad eran enormes y en el trabajo tenía serios problemas con su jefe, pues ya no soportaba sus malos tratos. Sin embargo, necesitaba el dinero, mismo que apenas le ajustaba para pagar sus estudios y sobrevivir. Lo peor eran los estragos que esta situación estaba generando en él. Había subido de peso de manera exorbitante, pues no tenía tiempo para comer saludablemente y con frecuencia comía solo por ansiedad. El pelo se le empezó a caer y empezó a perder amigos, pues no podía convivir con ellos y ni hablar de una relación romántica. La anciana, a pesar de nunca haber asistido a la escuela, era la mujer más inteligente y sabia que conocía a Tomás, por lo que se limitó a escuchar a su nieto y cuando terminó, le dijo: en verdad que estás pasando por momentos muy difíciles y cargas con mucho peso en tus hombros, hijo. Yo creo que si habría que compararlo con algo, diría que tus problemas son tan pesados como... La mujer empezó a buscar por toda la cocina algo con la mirada, mientras el joven estaba a la expectativa de lo que diría su abuela. Después de unos segundos, la mujer encontró lo que buscaba y prosiguió: esto, tus pesares son como si estuvieras cargando esta manzana. Tomás se quedó bastante confundido. ¿Cómo podía su abuela comparar el peso de sus problemas con el peso de una manzana? No sabía si había perdido un tornillo o tan solo se estaba burlando de él. La anciana, que se percató de la mirada de su nieto, le dijo: no me crees, ¿verdad? Déjame demostrártelo. Vamos a hacer ese pie de manzana que tanto te gustaba cuando eras niño y utilizaremos esta manzana para decorarla. Estira tu brazo. Tomás estiró su brazo hacia la abuela y ella colocó sobre la mano del joven la manzana, pero antes de soltarla le aclaró: quiero que tengas lista esta manzana para cuando yo la necesite, por lo que no quiero que bajes ni dejes de estirar tu brazo por nada. El estudiante seguía extrañado por la conducta de su abuelita, pero como siempre fue obediente y mantuvo su mano estirada hasta que ella tomara la manzana. Mientras la señora preparaba todo, seguían platicando tanto de cosas del pasado como del presente. Sin duda la estaban pasando bien. Después de un rato, Tomás empezó a mover el cuello y sobarse el hombro con su mano libre. Al percatarse de esto, la octogenaria dejó salir una disimulada sonrisa. Después de varios minutos, Tomás bajó un poco su brazo sin darse cuenta, a lo que la mujer rápidamente respondió con suma autoridad, ordenando que le obedeciera y no bajara ese brazo hasta que ella tomara la manzana para decorar el pie. La abuelita apenas iba a meter la tarta al horno cuando su nieto le reclamó: Abu, no sé qué pretenda usted, pero ya me cansé. Ya hasta me está doliendo el hombro. Me va a disculpar, pero voy a poner esta manzana en la mesa que ya no la aguanto. Con una sonrisa reaccionó la anciana y respondió: te lo dije, esa manzana es igual de pesada que tus problemas. Si la sostienes un rato, solo cuando es necesario, no pesa mucho, pero si la sostienes todo el tiempo, incluso cuando no la necesitas, te empezará a molestar, a causar dolor, hasta que llegue el punto donde será intolerable. Lo mismo pasa con tus problemas. Yo no niego que estés pasando por momentos difíciles, pero si todo el tiempo los traes cargando, llegará un punto donde te aplastarán. Por eso, al igual que con la manzana, solo debes tomarlos cuando vayas a necesitarlos. ¿Qué te ha parecido la historia de hoy y qué reflexión te deja? El estrés es parte esencial y saludable de la vida de cualquier humano, pues es la presión que nos permite actuar y reaccionar ante el mundo, ya sea para lograr nuestros objetivos o para evitar resultados indeseables. El problema surge cuando sostenemos ese estrés y empieza a desgastarnos física y mentalmente. Aprendamos a respetar los tiempos y espacios. Hay tiempo para preocuparse y tiempo para relajarse. Cuesta mucho trabajo, pero debemos aprender a enfocarnos en lo que estamos haciendo en este momento y dejar lo demás fuera.
Si tienes problemas en el trabajo, en la escuela, con los hijos o con la pareja, ponte tu sombrero de estrés y preocúpate todo lo que sea necesario, pero cuando estés en el trabajo, en la escuela, con los hijos o con la pareja. Pero cuando no, quítate ese sombrero y enfócate en lo que estás haciendo. Repito que no es fácil y se requiere de mucha madurez para hacerlo, pero con práctica y conciencia todos podemos lograrlo para de esa forma aprender a controlar el estrés y no que el estrés nos controle a nosotros. Si te ha gustado esta historia, por favor compártela con cualquier persona a quien le pudiera servir esta reflexión. Si gustas apoyarme para seguir publicando estos bellos relatos, puedes unirte a patreon.com/Fernando Pineda, pero sobre todo, sigue alimentando tu alma. ¿Qué les pareció la historia? ¿Escucharon, chicas? Sí, súper, en parte, súper interesante. ¿Se dieron Más o cuenta? menos habla sobre... Sí, sobre habla sobre, nos deja sobre el valor que tenemos que tener una persona Sí. al no dejarse, por ejemplo, que por la necesidad que estemos, dejarnos explotar en el trabajo o en cualquier otro ámbito. Muy bien. Aunque también habló sobre la frustración, sobre la sobrecarga que tenemos a veces en la vida diaria. Sí, es verdad. Claramente el video nos hace notar dos puntos de vista. Que prácticamente el estrés es necesario en nuestras vidas, pero depende del punto en que nosotros le demos hincapié a que permanezca dentro de nosotros. Nosotros vamos a confrontarnos con distintas situaciones de estrés en nuestra vida cotidiana, pero ahí sí depende de cómo nosotros le demos la importancia. En este caso decía, si hay momentos en tu trabajo en la que a lo mejor tienes problemas, situaciones que conllevan a no tener soluciones prontas, pues no traerlas a casa. Tratar de distinguir entre los espacios que te hacen frustrarte y los espacios que te traen bienestar, salud. No te enfoques siempre en las cosas negativas, trata de aminorar, de no pensar permanentemente en esas cosas porque te va a llevar a situaciones más graves. Básicamente eso, le había puesto un ejemplo tan claro como una manzana, que el chico de principio era como que la abuelita no le paró atención y le dijo, ¿cómo vas a comparar mis problemas, las situaciones que yo estoy pasando con esta simple manzana? Pero al momento de él permanecer con esa manzana por un periodo prolongado de tiempo, por más pequeña, por más insignificante que esa manzana era, pues le ocasionó un momento de estrés donde él ya no dijo, no, es imposible que yo siga con esto. ¿Es verdad? Es así como cada una de las situaciones que nosotros atravesemos en nuestras vidas nos llevan a un momento de estrés, pero no le demos tanto lugar. Procuremos siempre mantener y tratar de enfocarnos en las cosas que de verasmente nos son favorables, como por ejemplo, como les explicaba hace rato, ver el punto de vista de todo esto, tratar de sacarle provecho a las situaciones, siempre tener una autoestima positivo de que nosotros somos seres humanos y por lo tanto somos capaces de lograr cada una de las metas que nos propongamos. No va a ser fácil, no va a ser fácil, pero siempre y cuando tú tengas un objetivo planteado y estés
conscientemente seguro que lo quieres realizar, lo vas a lograr. Va a haber muchos tropiezos, va a haber muchas dificultades, va a haber muchos problemas, pero gozar de una buena salud es saber afrontar cada uno de esos problemas y sobresalir. Entonces, básicamente, el día de hoy yo les he explicado acerca de qué es la salud mental, cómo nosotros nos damos cuenta de que estamos gozando de una buena salud mental, y les he explicado acerca de uno de los múltiples factores de riesgos que hay que afectan a esta salud mental. Entonces, yo espero que esta charla haya sido productiva, que me hayan entendido cada una de las cosas que les expliqué. Para mí ha sido un gusto tremendo que a pesar de las adversidades, de las circunstancias que ustedes tengan, me hayan dedicado este tiempo en escucharme. Les quedo enormemente agradecida y a su vez también les pido la colaboración de ustedes para el siguiente taller, que básicamente serían de 2 horas más, donde les estaré explicando acerca de los hábitos y las actitudes favorables que nosotros debemos tener para poder menorizar esta situación de estrés que nos puede llevar a consecuencias más fuertes. Sin nada más que decirles, espero que Dios siga derramando lluvia de bendiciones en cada uno de sus hogares. Gracias por la participación. Si de pronto alguien quiere decir algo antes de ya acabar con este taller, les escucho. Jackie, yo quiero hablar acerca del video. Verás, la comparación que hizo la señora, la mayorcita, estuvo muy interesante realmente. Verá, en sí, en conclusión del video, la mejor forma para uno evitarse mucho estrés, porque obviamente siempre va a haber estrés en la vida, sería mejor llevar una vida equilibrada, en sí darse su tiempo, o si no, como decir, llevarse o dar una agenda de cada tiempo, lo que uno puede realizar en cada momento. Es la mejor forma para disminuir el estrés a una persona. Les digo porque en algunos casos ha pasado en uno y les recomiendo también, es importante eso. Y bueno, primeramente agradecerte, Jackie, porque sí estaba súper interesante tu discurso y obviamente estuvo claro, eso es lo bueno. Y te deseo muchos éxitos y que sigas adelante y lista para el otro video. Gracias. Muchísimas gracias, Jime. Bueno, pues de mi parte yo también espero que haya sido lo más clara posible con cada una de ustedes y pues les espero en la siguiente clase. Trataré de no aburrirles tanto. Por favor, si me ayudan encendiendo todas la cámara para echarles una pequeña capturita para tener evidencia. Alexandra. ¿Ya? Bueno, ya mi técnico ya me dio diciendo la captura. Chicas, entonces, que tengan ustedes todas una buena noche. Hasta la siguiente clase. Gracias por su colaboración. Ya. Chao, Jackie. Chao.